Hola, pues vamos a explicar el tema 5 de sociales. Ayer ya es historia. Mirad, todo empezó en el año 1789 con la Revolución Francesa, ¿vale? Una revolución que comenzó en Francia y no llegó a España hasta el año 1808, como veis aquí. El ejército francés, por medio del emperador Napoleón Bonaparte, dijo que quería España, entonces llegó, expulsó al rey Carlos IV y su hijo Fernando y puso de rey al hermano de Bonaparte, José I, José Bonaparte. ¿Qué pasó? Que como es lógico, la gente se enfadó. Y el 2 de mayo de 1808 hubo un levantamiento popular. Eso, que la gente estaba enfadada y quería echar a los franceses. Esto provocó la llamada Guerra de Independencia, que acabó en 1814 con la derrota de las tropas francesas, es decir, la victoria de los españoles. Durante este periodo, ¿qué pasó? Que se independizaron casi todas las colonias americanas. De ahí España cogía dinero y diferentes productos que a partir de ese momento dejó de tener. Fue una gran pérdida. Durante este periodo se creó la Constitución de Cádiz, la de 1812. Con ella, aparte de diferentes cosas, se ponía fin a la monarquía absoluta. Recordad que la monarquía absoluta era que quien mandaba era el rey. Se hacía todo lo que decía el rey, no había lugar a discusión. Venga, la economía. Durante el siglo XIX en España se produjo la transición de una economía de subsistencia, eso es que solo producía para sobrevivir y poco más, a una economía capitalista moderna, que ya producía más cosas para vender y para exportar a otros países. Las principales actividades económicas, sector primario, minería, agricultura y ganadería, que se vieron muy favorecidas por la extensión del ferrocarril, el tren, ya que lo que antes tardaban 20, 30 días de llevar a un sitio a otro, en un día o dos ya estaba. Y las industrias más importantes fueron el textil en Cataluña y la siderúrgica, eso es el hierro, en el País Vasco. Pero hubo diferentes problemas, como ya hemos visto, se perdió las colonias americanas y hubo escasez de ventas, ya que la demanda interior era baja, quiere decir lo que la gente compraba y no se producía lo suficiente para llevarlo a otros países. Vamos a ver la sociedad y por último vemos los reyes, ¿vale? Sociedad. Había, como en muchas ocasiones, había una sociedad de clase que veremos a través de una pirámide. Mirad, la clase alta, clase media y clase baja, o clase popular. La clase alta, ¿quién estaba? La alta burguesía, que eran las familias propietarias de negocios y empresas que solían tener un montón de terrenos y intentaban tener la forma de vida de la nobleza, que son estos, que perdieron sus privilegios señoriales, pero seguían teniendo eso, la mayor parte de tierras y su poder económico. Eran un poco los que vivían sin ningún tipo de problemas, podían gastar lo que quisiesen y tenían un montón de criados a su servicio. Clase media, un poco entre la alta y la baja. Eran personas que solían trabajar en las finanzas, eso es el dinero, las leyes o la salud. Y también los que trabajaban para la administración pública. Y por último, la clase popular, los de abajo, era lo que más gente había. Campesinado, 60% de la población, eran los que trabajaban un montón por un salario muy pequeño. El proletariado era el personal de la industria, que lo mismo, trabajaban muchas horas, salario muy bajo, tenían que mantener a familia y demás cosas. Y por último, los servicios domésticos, como las criadas o la artesanía. Vivían casi todos en las ciudades. Bien, vamos a ver qué reyes hubo durante este tiempo. Fernando VII comenzó su reinado en 1814, cuando acabó la guerra con los franceses. Lo primero que hizo, muy listo él, fue restaurar el absolutismo. El rey, monarquía absoluta, el rey manda todo. El rey decide todo y quien se oponga, pues ya sabe, a la cárcel o muerte. Durante su mando se enfrentaban los absolutistas, que eran los que le apoyaban. ¿Quién le apoyaba? Los que vivían bien. No querían que se quitase porque vivían muy bien. Luchaban contra los liberales, que defendían la Constitución. Al morir en 1833 hubo un conflicto por ver quién iba después de él. Estaba el bando liberal, que apoyaba a una niña de 3 años, ¿vale? Que se llamaba Isabel, por todo lo que representaba, o los absolutistas, que apoyaban a Carlos, el hijo de Carlos IV. ¿Qué pasó?
la Primera Guerra Carlista ganó el bando de Isabel. Claro, Isabel tenía 3 años y no podía gobernar, así que hasta 1843 estuvo en manos de varios regentes, los más importantes, María Cristina de Borbón y el general Espartero. La monarquía de Isabel II se caracterizó por gobernar con el apoyo del Parlamento, que había dos partidos políticos liberales. El partido moderado, que decía que, bueno, que está todo bien así, ¿para qué vamos a cambiar? Y el partido progresista, que decía, bueno, pues vamos a intentar cambiar algunas cosas, que seguro que nos va mejor. Claro, los moderados tenían un poco miedo de esto, porque si va bien, ¿para qué tocarlo? Pero claro, los otros decían que podía ir un poco mejor. Durante 1868 hubo una revolución que se llamó la Gloriosa, lo que hizo que se fuese Isabel II, se fue de España y empezó a gobernar un duque italiano llamado Amadeo de Saboya, o Amadeo I. Renunció en 1873 y se proclamó la Primera República. La Primera República es un sistema por el que no hay rey, hay un presidente, ¿vale? No tuvo mucha estabilidad, por lo que durante un año, 11 meses, hubo 4 presidentes. No funcionaba bien. ¿Qué pasó? Que volvió en 1874 el hijo de Isabel II, Alfonso XII. ¿Qué hubo? La alternancia entre los dos partidos de gobierno, el liberal y el progresista y el conservador, los dos liberales, y cada vez gobernaba uno. Fue una etapa de gran estabilidad institucional, que estuvo apoyada con la Constitución de 1876. ¿Qué pasaba? Que, claro, al haber trampas para que cada vez gobernase uno, la gente se empezó a enfadar. Y dijo, esto no puede ser, habrá que votar. Bien, pasamos al siguiente punto. Conocer el comienzo del siglo XX. El rey Alfonso XII, este último que hemos hablado, falleció en 1885 y heredó el trono su hijo Alfonso. Sin embargo, hasta que alcanzó la mayoría de edad, como Isabel II, su madre María Cristina de Austria ocupó el trono. ¿Qué pasó? Fue una época muy complicada. Ocurrieron muchísimas cosas malas. Mirad, en 1898 España entró en guerra con Estados Unidos, perdió y perdió sus posesiones de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. La clase obrera, los que trabajaban para otros, trabajaban muchas horas al día por poco salario y se empezaron a quejar. Y hubo muchos enfrentamientos con sus jefes, con los empresarios. Claro, no querían trabajar por tan poco dinero y que su vida fuese esa. También las posesiones españolas conseguidas en Marruecos se convirtieron en un escenario de guerra. Y por último, la gente, diversas comunidades empezaron a quejar del poder centralizador del Estado. Y aparecieron diferentes nacionalismos, como el vasco o el catalán, y regionalismos, como el gallego, que defendían la expresión de la cultura propia. También decir que en esta época hubo la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, la Guerra Civil de España, que luego veremos, de 1936 al 39, y nada más acabar, la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Fue una época muy complicada para España. En 1923, el general Primo de Rivera se hizo con el poder y estableció una dictadura. Dictadura no es un rey, pero es que un militar normalmente dice aquí mando yo y tiene a mucha gente a su favor que le apoyan. No resolvió los problemas y terminó en 1930. Hubo elecciones en 1931 y se hizo la Segunda República, que es lo que votó la gente. República es que no hay rey, hay un presidente. Durante esta etapa se aprobó una nueva constitución que establecía la igualdad de derechos para toda la ciudadanía. Hombres, mujeres, gente de diferente raza, todos teníamos los mismos derechos. Dato más importante fue el derecho al voto femenino, que fue primera vez reconocido en la Constitución de 1931 y se llevó a cabo en 1933. Hubo diferentes reformas para tratar de resolver los problemas del país. Reforma agraria. Aumentaron los salarios de los obreros y también se repartió un poco más las tierras, no eran todas de los mismos. También se buscó mejorar la educación, dando acceso a todos los niños y formando a sus profesores, ¿vale? Haciendo que enseñasen bien. Después se intentó modernizar el ejército, pero este no quería, no estaba muy por la labor.
Y por último, se separó la Iglesia y el Estado. La religión católica ya no era la creencia religiosa oficial, ¿vale? Ahora España se considera un país laico. ¿Qué pasa? Que algunas de estas medidas causaron descontento hasta que hubo enfrentamientos entre los que apoyaban la República y quienes no querían la República. Y todo esto nos va a llevar a la Guerra Civil. En 1936, la sociedad española afrontaba una gran división en un momento de inestabilidad política. Hubo elecciones populares y ganó el Frente Popular, que unía a los partidos políticos que defendían las reformas del gobierno republicano. O sea, ganaron los republicanos. ¿Qué pasó? Que en julio del 36 el general Francisco Franco intentó dar un golpe de Estado. No lo consiguió y se empezó una guerra. Los que apoyaban a Franco y los que apoyaban a la República, ¿vale? Bando republicano, un lado, bando sublevado o nacional, los que apoyaban a Franco, el otro. Lucharon durante 3 años. ¿Qué pasó en esta lucha? Pues que se mataban incluso miembros de una misma familia, vecinos, amigos. Si tú eras de un bando y, tú eras y el otro era de otro y luchaban, muchas veces mataban. Una época muy dura. La guerra acabó cuando Madrid fue tomada por las tropas franquistas en el año 1939. Esto marcó el fin de la guerra. Y Francisco Franco quedó como dictador, el que mandaba. ¿Qué consecuencias tuvo todo esto? Murieron alrededor de 500.000 de personas, 500.000. Mucha gente fue apresada o asesinada, según sus opiniones políticas. Si no pensabas como Franco, te mataban. ¿Vale? Era así. Bueno, depende. O sea, si te podían meter en la cárcel, si era algo leve, por decirlo así, o incluso matar si era algo más grave. Aumentaron las enfermedades porque España quedó totalmente destrozada y dejó de haber muchos sitios agua potable, había muchas enfermedades, ratas, y eso provocó muchas enfermedades y muchas muertes. Se produjo la destrucción de numerosas infraestructuras e industrias y parte del patrimonio artístico español. Con la guerra, bombardeos y tal, se perdieron muchísimas cosas. Y muchas familias quedaron destruidas. Muchos perdieron a sus papás, y bueno, pues lo que os he dicho antes, se mataban unos a otros, incluso miembros de la misma familia. Durante la guerra y en los años posteriores, muchas personas se vieron obligadas a abandonar el país y vivir en el exilio. Eso es que se tuvieron que ir a otro sitio a vivir. La dictadura de Franco. Empezó Franco y lo primero que hizo fue abolir la libertad de prensa y de expresión de ideas políticas. Nadie podía decir lo que pensaban, incluso los periódicos. Todos tenían que pasar una censura en la que decían esto sí que puedes ponerlo, esto no. Prohibición de elecciones libres. No había elecciones, siempre mandaba Franco, no había partidos políticos y no había sindicatos que defendiesen a los trabajadores. Y persecución y encarcelamiento de muchas personas en función de lo que pensaban. Si estaban a favor de Franco, probablemente vivirían bien. Si estaban todos en contra de Franco, pues probablemente vivirían mal. Los años de la dictadura fueron difíciles, al principio sobre todo. Había guerra, la guerra había provocado pobreza, y claro, había gente que moría, había hambrunas, y a esto se unió un bloqueo internacional. Es decir, que los demás países no hacían caso a España, ni ayudaban, ni nada. Muchos se fueron al extranjero, a huir de Franco, sobre todo, claro, los que no pensaban como él. Bueno, la cosa empezó a mejorar a partir de 1950. Se quitó el bloqueo internacional y España fue admitida en las Naciones Unidas, la ONU. Durante la década de los 60 tuvo lugar una etapa de gran crecimiento económico, conocida como desarrollismo, que incrementó el nivel de vida. La gente ya vivía un poco mejor, podían tener incluso coches, como veis en la imagen, y diferentes cosas. En el interior del país se produjo un éxodo rural. Recordad que es que la gente se va de los pueblos a las ciudades a trabajar. Y sobre todo a Madrid y Barcelona. Y a partir de los 1970, la gente se empezaba a oponer cada vez más a la dictadura. Todo esto finalizó con la muerte de Franco en noviembre de 1975. Democracia, transición y constitución. Nada más morir Franco, Juan Carlos I, el papá de Felipe VI, el rey de ahora, y nieto de Alfonso XIII, que ya hemos hablado de él, fue proclamado rey de España.
nombró en presidente del gobierno a Adolfo Suárez en 1976, que fue quien dirigió la transición. La transición son estos 2-3 años que hay entre Franco y entre que hubo un presidente con elegido por las elecciones. Durante estos años, ¿qué se hizo? Se liberó a las personas encarceladas por sus opiniones políticas y volvieron a legalizar los partidos políticos y los sindicatos. En junio del 77 hubo elecciones democráticas y salió elegido otra vez Adolfo Suárez. Eh, en esa época, en el 78, redactaron la Constitución de 1978, que es la que actualmente tenemos ahora. Establecía la igualdad de todos los españoles y la separación de poderes. Acababa con el centralismo, iniciando el estado de autonomías, las 17 autonomías, comunidades autónomas que tenemos ahora. Y fijaba el estado como monarquía parlamentaria. Eso es que hay un rey que tiene unas funciones, pero es el parlamento el que vota diferentes leyes para que se apliquen. Adolfo Suárez dimitió y fue elegido Leopoldo Calvo Sotelo. Constitución de 1978. Monarquía parlamentaria, es lo que hemos dicho antes. Hay un rey, pero hay un parlamento que elige las leyes. Cosas importantes de la democracia. Pluralidad política, es decir, que hay varios partidos políticos para elegir, cada uno con sus ideas, separación de poderes y que la soberanía, quien manda, está en el pueblo, en la gente. El poder legislativo reside en las Cortes Generales, formadas por Congreso de los Diputados y Senado. Lo han elegido la gente de España. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político a los que alude la Constitución son los valores básicos necesarios para la convivencia en una sociedad democrática. Todo esto es la base de nuestra Constitución. Estas cosas son valores compartidos por la ciudadanía y no tienen nada que ver con creencias, sexo, religión o etnia. El artículo 1 dice que España es un Estado social. ¿Qué quiere decir? Que debe velar por la igualdad de toda la ciudadanía española. Velando porque la sanidad, por ejemplo, y la educación sean gratuitas y todo el mundo pueda acceder. Todo esto se consigue a través de los impuestos, que pagamos sobre todo los adultos a través de nuestros trabajos o comprando cosas con IVA y demás situaciones. 1800 a la actualidad. Antes había sobre todo dos partidos políticos, PP y PSOE. ¿Vale? Se alternaban un poco en el poder, estaban varios años, iban cambiando uno a otro. Eso hoy en día ha cambiado. Hay varios partidos políticos y, como habréis oído en las elecciones, tienen que pactar unos con otros para llegar a la mayoría absoluta. Mayoría absoluta es que tienen que conseguir más de la mitad de los votos en total. Bueno, no de los votos exactamente, de los escaños, de los asientos que tiene el Congreso. Aquí veis, entre 1982 y 96 gobierna el PSOE. ¿Qué hizo? Entraron en la Comunidad Económica Europea, que después fue en la Unión Europea. Entre el 96 y 2004, que fue Aznar, antes gobernó Felipe González. Aznar, entre el 96 y 2004, entró el euro y la integración en el mercado único europeo, que posibilita la libre circulación de personas. Eso es que cada uno puede ir a cualquier país de la Unión Europea sin que haya aduanas. Hace años, por ejemplo, tú querías ir a Portugal y tenías que pasar una aduana. Es como una puerta que estaba cerrada y tenías que enseñar pasaporte y tal y te tenían que aceptar el permiso. Ahora no. Tú sí puedes ir con el coche tranquilamente y pasas de un país a otro, o incluso en avión. Vale, después, en 2008, hubo una crisis internacional, sobre todo por la crisis inmobiliaria de los pisos y de las casas, que hizo aumentar el paro. A partir de aquí salieron nuevos partidos políticos que intentaron remediar esta situación. La crisis económica pareció experimentar una cierta mejoría a partir de 2014, pero hubo una otra crisis política porque cada vez había más casos de corrupción, es decir, que cogían básicamente dinero que no era suyo, que era de todos, y tenían enchufes también con gente que metían y tal, bueno, cosas que no se deben hacer. En la actualidad, ¿qué ha pasado hace poco? La pandemia de 2020. También la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, todo esto de una forma u otra nos va afectando. Y hace que pues suban los precios y tengamos un nivel de vida probablemente peor. Venga. Terrorismo. Esto no entra. Con que lo conozcáis, bastantes ya.
Hace años hubo un grupo terrorista que se llamaba ETA, ¿vale? Que lo que hacía era matar gente porque querían la independencia del País Vasco. Mataron 850 personas. Este grupo armado desapareció en 2018. Por otra parte, hubo un ataque terrorista en unos trenes en cercanías de Madrid que mataron a 193 personas mediante bombas en 5, 6 o 7 trenes, ya no recuerdo bien, que son actos totalmente, vamos, violentos y despreciables. Y por último, arte y cultura, os he explicado, entra esto y la hoja que os he dado en clase, ¿vale? Que conozcáis algún autor y sus obras, simplemente. Pero bueno, os voy a explicar todo, nunca está más de más saber. En el siglo XIX, la influencia de las corrientes europeas nos apreció en España hasta la segunda mitad del siglo. La corte y la iglesia dejaron de ser los clientes, los que compraban las obras, y empezaron a ser los ricos, la burguesía. Y además empezaron a construir museos. Durante el franquismo, ¿qué pasó? Que limitaban que pintasen obras, sobre todo si podían estar en contra de lo que Franco decía. Así que cuando acabó el franquismo, hubo una renovación de la expresión artística. La gente empezó a pintar ya sin, bueno, pintar, arquitectura y literatura, ¿vale? Y escribir sin ninguna barrera. Venga, pintura. El más destacado fue Francisco de Goya. Aquí tenemos el columpio de Goya. Más adelante siguieron dos movimientos, realismo, que un autor importante fue Mario Fortuny, y post-impresionismo, el que destacó Joaquín Sorolla. Por ejemplo, en Paseos a orillas del mar. Bajo porque está a la derecha, en vuestro libro, la parte de pintura, aquí. Siglo XX se desarrollaron en España los movimientos de vanguardia, que suponían la irrupción de nuevas formas de expresión que se alejaban de la representación figurativa de la realidad. Bueno, es que veían la realidad cada uno a su forma, y no lo pintaban tal cual. Aquí tenemos cubismo, que el mayor exponente es Pablo Picasso, os sonará, tiene un montón de obras, y María Blanchard. Luego tenemos en el surrealismo, surrealismo es que dibujaban cosas que no tenían mucho sentido, ya veis relojes aquí como doblados, secándose, bueno, bonito. Salvador Dalí, Remedios Varo. Un ejemplo es la persistencia de la memoria de Dalí. Y por último, la abstracción. Arte abstracto que cada uno, el pintor dibuja una cosa y cada uno lo interpreta un poco como quiere o como puede. Abstracción, Joan Miró y Antoni Tapies. Este cuadro se llama Mujeres y pájaro a la luz de la luna. Seguimos. Arquitectura. Hubo elementos arquitectónicos como neoclasicismo, neomudéjar o neogótico. También empezaron a meter materiales como hierro, cristal y cemento, lo que se empezó a llamar arquitectura del hierro. Uno de los ejemplos de Valladolid es el puente colgante. Y luego tenéis también la Torre Eiffel, que se hizo por esta época. También tenemos la estación de Atocha y el Palacio de Cristal, ambos en Madrid. Seguimos con el modernismo. Muchos edificios se inspiraban en la naturaleza. ¿Y qué tenían diferentes? Las líneas curvas. Se ve muy bien en esto. Si habéis estado en Barcelona, hay muchas cosas de Gaudí. Gaudí es un arquitecto muy importante. Hizo Parque Güell y la Catedral de la Sagrada Familia, ambas en Barcelona. Y por último, el Museo Guggenheim en Bilbao, obra de Frank Gehry. Aquí lo tenéis, muy bonito también. Y por último, literatura. El romanticismo, durante la primera mitad del siglo XIX, fue la corriente literaria predominante. Destacaron las obras de José de Espronceda, Mariano José de Larra, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Ya estudiaréis todos estos en secundaria. Como reacción al romanticismo surgió la corriente literaria del realismo-naturalismo. Sobresalieron Leopoldo Alas Clarín, autor de La Regenta, Benito Pérez Galdós, que escribió los episodios nacionales, y Emilia Pardo Bazán, autora de Los Pazos de Ulloa. Siguieron también, llegó la Edad de Plata, una edad muy importante para España, dos corrientes importantes, Generación del 98, que era gente que había nacido sobre el año 98, y Generación del 27, gente que había nacido cerca del año 1927. Hubo poetas como Antonio Machado, Miguel de Unamuno, ¿vale? Y en el 27, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández y un grupo de mujeres conocidas como las Sin Sombrero.
La llegada al poder de Franco supuso una ruptura también con el arte y la literatura. No quería que escribiesen a escondidas suyas, solo cosas que a él le pusiesen bien o le viniesen bien. Al periodo posterior a la Guerra Civil destacó Camilo José Cela, el autor de las novelas de La Colmena y La familia de Pascual Duarte, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1989. Este premio es el más importante probablemente del mundo y se le dio a él. Y nada más, aquí atrás tenéis un pequeño resumen, pero bueno, es un tema difícil, ¿vale? Ya sabéis que os voy a preguntar varias preguntas de tipo test y bastantes preguntas cortas. Así que nada, estudiadlo bien y a por ello. Adiós.